Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Casos que desafían la lógica, los límites de la medicina e incluso la comprensión humana. Historias reales, registradas, documentadas, pero que aún hoy siguen provocando escalofríos en todo aquel que se atreve a escucharlas. Porque cuando la razón falla, lo que queda es el miedo. Hoy te presentaré 5 casos tan inquietantes que incluso los investigadores más escépticos prefirieron no volver a hablar de ellos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no tiene límites. Número 5. Todo comenzó en 2008, en Estados Unidos. Un hombre de 37 años, llamado David, recibió un trasplante de córnea de un donante recientemente fallecido. La operación fue un éxito, pero lo que vino después, no. A los pocos días, David comenzó a tener pesadillas intensas. Veía un rostro que no era el suyo, un rostro deformado, con los ojos hundidos, observándolo desde el espejo cada mañana. Los médicos le dijeron que era estrés postoperatorio, pero David juraba que esas visiones no eran sueños. Comenzó a notar figuras moviéndose a su alrededor, sombras que se deslizaban por las paredes. Y lo más aterrador, cuando su esposa lo vio una noche hablando solo frente al espejo, juró que sus ojos no eran del mismo color. Meses después, los investigadores descubrieron algo perturbador. El donante de las córneas había sido un hombre que se quitó la vida, tras afirmar que demonios lo perseguían y querían arrancarle los ojos. El caso fue silenciado por el hospital. David perdió la vista meses después, alegando que ya no soportaba ver lo que veía. Hasta hoy, nadie sabe si fue una reacción médica o si, de alguna forma, la maldición del donante había pasado a él. Número 4. 1943. Estados Unidos se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial. La Marina buscaba desesperadamente una ventaja que los hiciera invencibles. Fue entonces cuando, según testigos, se realizó uno de los experimentos más aterradores de la historia. Supuestamente, el destructor naval USS Eldridge fue sometido a una serie de campos electromagnéticos con el objetivo de hacerlo invisible al radar enemigo. Pero lo que ocurrió ese día fue mucho peor. Cientos de testigos afirmaron ver al barco desaparecer por completo. No solo del radar, sino físicamente. Durante unos segundos, el mar quedó vacío. Y cuando el Eldridge reapareció, lo que encontraron fue indescriptible. Los cuerpos de los marineros estaban fusionados con el metal del casco, como si la materia se hubiera mezclado con sus cuerpos. Algunos aún estaban vivos, gritando, pidiendo ayuda, con las manos atrapadas en las paredes de acero. Otros simplemente desaparecieron para siempre. La Marina negó el experimento, diciendo que fue un malentendido. Pero los documentos desclasificados en los años 80 mostraron referencias a un proyecto de invisibilidad electromagnética. Y lo más escalofriante, un sobreviviente aseguró que, durante el experimento, habían visto el mar doblarse, como si el tiempo se rompiera.
Número 3. Springfield, Nueva Jersey, 1972. Una joven de 16 años llamada Janet de Palma desapareció sin dejar rastro. 6 semanas después, su cuerpo fue hallado en lo alto de una cantera abandonada, y la escena parecía sacada de una pesadilla. El cuerpo de Janet estaba rodeado por símbolos extraños, cruces hechas con ramas y figuras de animales mutilados. Los testigos dijeron que el lugar parecía un altar. La policía intentó callar el caso, pero los rumores se esparcieron como un virus. La prensa local habló de rituales satánicos, y los vecinos afirmaron que Janet había estado involucrada con un grupo que practicaba brujería. Pero lo más escalofriante fue el silencio posterior. El laboratorio que debía analizar las pruebas perdió todas las muestras. Los testigos se negaron a declarar, y uno de los investigadores fue hallado muerto meses después, tras afirmar que alguien lo vigilaba. Nunca se supo quién mató a Janet de Palma, pero las cruces, los símbolos y las historias de sacrificios en los bosques de Springfield siguen apareciendo cada cierto tiempo. Como si alguien o algo quisiera que el caso nunca terminara. Número 2. Robert Bud Dwyer fue un político estadounidense con una carrera aparentemente intachable. Era respetado, carismático, el tipo de hombre que muchos votaban sin dudar. Pero en 1986, todo se vino abajo. Dwyer fue acusado de aceptar sobornos en un contrato estatal. Según la fiscalía, había recibido dinero a cambio de favorecer a una empresa privada en la gestión de un plan de compensaciones públicas. Él lo negó todo. Aseguraba que era víctima de una conspiración. Pero el jurado no le creyó. Fue declarado culpable y esperaba sentencia. El 22 de enero de 1987, un día antes de conocer su condena, convocó a la prensa. Dijo que tenía algo importante que anunciar, pero nadie imaginó lo que ocurriría después. Dwyer llegó al podio con una expresión tensa, los ojos enrojecidos. Comenzó a leer un discurso largo, confuso, pero lleno de desesperación. Negaba los cargos, decía ser inocente y repetía una y otra vez que el sistema lo había destruido. Hasta que de pronto su tono cambió. Dijo que ese día sería su última verdad. Metió la mano en un sobremanila. Sacó una pistola. Hubo un segundo de silencio absoluto. Algunos pensaron que era una broma. Otros empezaron a gritar. «Por favor, retírense si esto los afecta», dijo. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, colocó el arma en su boca y apretó el gatillo. El sonido fue seco. La imagen, brutal. El cuerpo cayó al suelo frente a todos, mientras las cámaras seguían grabando. Algunos canales transmitieron la escena completa sin saberlo. Otros censuraron el material de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella conferencia de prensa cambió para siempre las normas de transmisión en directo. Y el nombre de Bud Dwyer pasó a la historia
no por su carrera política, sino por la forma en que decidió ponerle fin. Dicen que, en la grabación original, puede escucharse un suspiro justo antes del disparo. Un suspiro tan profundo que parece el alma soltándose del cuerpo. Número 1. Durante años, los vecinos de una pequeña casa en Perris, California, creyeron que dentro vivía una familia normal. Padre, madre y 13 hijos. Jamás imaginaron que esa casa escondía una pesadilla tan inimaginable. Todo comenzó el 14 de enero de 2018, cuando una adolescente de 17 años logró escapar por una ventana. Estaba desnutrida, temblando, y llevaba consigo un celular con el que había logrado tomar fotografías del infierno donde vivía. Aquel escape sería el principio del fin para el matrimonio Turpin. Cuando la policía irrumpió en la vivienda, se encontró con una escena de pesadilla. Las paredes olían a podredumbre, los colchones estaban cubiertos de suciedad y los hermanos, algunos encadenados a sus camas, apenas podían hablar o moverse. Muchos parecían niños, pero tenían más de 20 años. Habían sido privados de comida, de luz solar, de educación, de contacto humano. Solo se les permitía escribir diarios, rezar y obedecer. David y Louise Turpin, los padres, decían que todo era parte de la voluntad de Dios. Creían estar criando una familia perfecta para el reino celestial. Pero la realidad era otra, un culto doméstico de control absoluto, donde el abuso era diario y la esperanza simplemente no existía. Los vecinos jamás sospecharon nada. Las cortinas siempre estaban cerradas. Y cuando los hijos salían, marchaban en fila, como autómatas. En el juicio, uno de los fiscales dijo que aquel hogar no era una casa, sino una tumba para vivos. Los Turpin fueron condenados a cadena perpetua. Pero las secuelas psicológicas en sus hijos jamás podrán borrarse. Hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen bajo terapia intensiva. Algunos no pueden mirar a sus propios padres sin descomponerse. Y aunque intentan rehacer sus vidas, la marca del horror que vivieron en esa casa jamás se borrará. Cinco casos. 5 historias que desafían todo lo que creemos entender sobre el mundo. Lo que viste hoy ocurrió. Y aunque muchos prefieran cerrar los ojos, hay cosas que simplemente no pueden ser ignoradas. ¿Cuál de estos casos te resultó más perturbador? Te leo en los comentarios, si es que te atreves. Y recuerda, ya es tarde para arrepentirse. Todo queda en la caja negra.